Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí estamos antes del viaje a Brasilia, Colombia, para contestar las dudas que nos quedan pendientes. Ya sabéis que se acerca el Congreso. Zaragoza fue espectacular el evento presencial. Espero que hayáis disfrutado del regalo que les hemos enviado. Vamos con las dudas. Tenemos aquí que son un par de ellas. Así que aceleremos el coche. Vamos a ver. Laura Josefina de Junio. Hola, les dejo una consulta. Me ha llegado una paciente de 6 años de bebé lactante, se le hinchaba el abdomen durante la noche y le costaba sacar los gases. Ha tenido a repetición infecciones urinarias. Su gateo fue con una pierna hacia adelante y otra hacia atrás. Y el control de heces está muy alterado. Su mamá dice que se mancha aún y que le cuesta defecar. Le di una sola vez y no me queda claro si siente sus esfínteres. Si siente sus ganas de micción o defecar y si puede controlar activamente ambos. No le hice la medición con la banda, aún yo no me animo. Ahora, anímate, ¿ves? Poner un, poner un frecuencímetro alrededor del pecho, hacer una toma de 2, 3, 4, 5 minutos, 2 o 5, por las normas, y listo. Vengo muy lenta en la aplicación por falta de tiempo para integrar todo. Primero busca medir. Si no medimos, no tenemos nada. Primero busca medir, luego busca la referencia de los valores para poder entender. Si no, si queremos entender toda la perfección, en general perdemos el push. Hay el push en el camino. Anímate. Mi consulta es si puede haber una disinergia abdominofrénica en ese caso. Puede haber, pero en este caso tal vez sea más orgánica que funcional. Y sí puede haber sido la causa de sus síntomas. No, la causa de los síntomas, no. La disinergia abdominofrénica es la respuesta, no es la pregunta, ¿vale? Yo hago osteopatía y le tuve que trabajar una gran tensión en psoas derecho y sobre uréter derecho. Creo que su gateo era con la derecha hacia adelante. Ya lo corroboraré. Mi cráneo sacro. Ok. El bloating es respuesta. El bloating no es pregunta. ¿Vale? Esto es importante. Si hay bloating abdominal, porque es una respuesta a un proceso mal adaptado. Puede ser un proceso diafragmático, puede ser acúmulo de gases, por ejemplo, en el intestino delgado y esta modificación del comportamiento de vaciado de los esfínteres. ¿Ok? Otra pregunta. Laura Martín, de junio. Hola Luis, tengo una duda. Si una paciente tiene bradicardia y su tono vagal aumenta como sistema protector, pero el paciente tiene sintomatología de un simpático poco activado, que cuadra, ¿no? Bradicardia sería un aumento de la actividad del parasimpático y la paciente tiene síntomas del simpático poco activado. Entonces, más o menos cuadra. Como por ejemplo, fatiga por la mañana, tendría que tratar de darle pautas para activar su sistema simpático. Así es. Y bajar el tono vagal a un cierto efecto protector, pero sí que el simpático va a activarse más. ¿Vale? No es una relación dual ahí de o uno u otro. Debería estar uno bien regulado mientras el otro también esté bien regulado. El hecho de que entre más uno no significa que vaya a bajar el otro. No más en este contexto que me estás hablando. El sistema no te va a pedir quitarle no te va a permitir quitarle protección. Hola Luis, en el video de dolor cervical, ansiedad y depresión, comentas un caso en el que el dolor de cuello disminuye con el supino de manera que se propone activar el simpático. Se llama coat hanger pain. Ya que sería la posible causa de un aumento del dolor en bipedestación. No, no, es la causa.
No es posible, es la causa. En este caso, es la causa. Pues esta es la característica, ¿no? El cold hunger pain, este dolor que pasa aquí con las características que hemos descrito en el directo, eh, tenía un diagnóstico que se llama cold hunger pain. ¿Ok? Pero ¿cómo sabemos si este dolor no es postural? Pues obvio que no es postural, porque la característica es muy clara. Te pones de pie, hay un cambio en la actividad del sistema autónomo. Con el cambio de la actividad del sistema autónomo empieza el dolor. No podemos estar sentados teniendo dolor de cuello porque estamos aguantando el peso de la cabeza. No podemos estar de pie teniendo dolor de cuello porque estamos aguantando el peso de la cabeza. Esto no pasa. Cuando hay problemas de compresión de disco, esto en general va al miembro superior y en general no tiene nada que ver con el soporte de la cabeza, sino con los movimientos del cuello. Esto aquí es postural tal cual. Postural, perdón. Esto aquí es autonómico tal cual. ¿Ok? Lo único que cambia es cuando te pones en supino, esto desaparece. ¿Vale? Entonces, de postura, nada. En supino, la gravedad deja de actuar de la misma manera y por tanto las tensiones musculares no son las mismas, siendo una explicación de la disminución del dolor. Es que no tenemos tensión muscular cuando estamos en bipedestación o cuando estamos sentados. Es el tono muscular normal, no hay tensión muscular. Muchas veces lo que vemos es que el paciente llega y te dice, oye, es que este lado aquí lo tengo muy tenso, pero ¿por qué la pregunta no es que el otro lado está muy relajado? Si hay un lado muy tenso es porque se percibe más este lado, de verdad no está más tenso, se percibe más, la percepción sobre este lado es más potente. Esto no significa que esté más activado, significa que el paciente lo percibe más y aguantar el peso de la cabeza, diferente de las lumbares, aguantar el peso de la cabeza es lo mínimo necesario. Si no aguanta el peso de la cabeza, es que no puede hacer nada. Y probablemente hay un fallo en el sistema cápsulo ligamentoso ahí. ¿Vale? Aguantar el peso de la cabeza no es una queja de dolor, no es una clínica de dolor postural. Y no sería rápido así. Ponerte en esta posición te duele y te viene para acá y te deja de doler, ¿vale? El tratamiento a nivel muscular también aumentaría el flujo sanguíneo en la zona y el tratamiento postural iría también a la posible causa del problema. No, porque la causa del problema es el cambio de la actividad varorefleja, es el cambio postural. ¿Ok? Tratamiento postural no cambia nada, por esto no está descrito en la literatura tratamientos posturales para esto, porque es un problema del sistema varoreflejo. Y el sistema varoreflejo, el problema va a presión y a volúmenes, y no a tensión muscular. ¿Ok? En este contexto, no. Y es un diagnóstico, está hecho. Marta, en interpretación de datos del día de la implementación, 15 de marzo. Luis, tengo una inquietud. Si ese estudio es en Alemania, puede servir para Latinoamérica. Somos muy diferentes en hábitos. Quedo atenta a tus comentarios. Pues, ahora, lo que me falta saber es cuál estudio. Me faltaría saber cuál estudio, ¿vale? ¿A qué estudio te refieres? Tal vez el estudio de los dolores viscerales, no lo sé. Eh, es el tema de la extrapolación de los datos, ¿vale? Frecuencia cardíaca, vale para quien esté en Europa, para quien esté en Latinoamérica. Tensión arterial, vale para quien esté en Europa, vale para quien esté en Latinoamérica. Van a ver determinados comportamientos que son patrones, independientes si estamos en Europa o estamos en Latinoamérica. Aunque somos muy diferentes en hábitos, eso es correcto, pero en ADN no tanto. Entonces, hay siempre que mirar en el estudio, si esto, dependiendo del estudio, aquí no me recuerdo cuál es, si me quieres decir. Hay siempre que tener en cuenta si los datos ahí son extrapolables a toda la población o no, ¿vale? Incluso datos dentro de Latinoamérica, por ejemplo, las tasas de prevalencia de cáncer de piel en el sur de Brasil no son las mismas que en el norte de Brasil. Entonces, dentro de la misma población se puede tener estas consideraciones, ¿vale? Pues échale un ojo en el artículo, mira a ver si tiene se llama validez externa, para poder hacer esta extrapolación.
Y si hay otros datos, y si no hay más datos respecto a esto, si estos son los mejores datos que hay, nos quedamos mientras no haya otro, ¿vale? Yo necesitaría saber cuál estudio, que es de 15 de marzo, ya hace un ratito. Nuria, en mentoría 1 del 19 de septiembre de 2024. Hola, buenas. No sé si la pregunta encaja en esta grabación, pero a raíz de verla me ha surgido una persona con medicación para el sistema inmune, es decir, inmunosupresores. ¿Cómo se abordaría la terapia? Pues igual, no cambiamos porque el sistema inmune está cambiado, aunque seguimos valorando los cuatro pilares de la construcción del razonamiento clínico: temporalidad de los eventos, jerarquía de sistemas, identificar ah, las vías y mecanismos y, y los cuatro elementos que, que hablamos, que son los principales moduladores de todo esto, que son el sueño, el sistema gastrointestinal, la actividad física y el estrés crónico. Y cuando tenemos esto, ya podemos hacernos la pregunta de por qué el sistema no funciona como debería funcionar. Me vas a decir, pero por los fármacos. Sí, pero nuestra pregunta no es respecto al fármaco, nuestra pregunta es respecto al por qué está teniendo que tomar el fármaco. Entonces el abordaje no cambia si es un problema del sistema inmune o si es un problema del sistema gastrointestinal, porque vas a hacer la prueba de los campos receptores, vas a ver cuáles funcionan bien, cuáles funcionan mal, cuáles tienes que rehabilitar, cuáles tienes que estimular, dónde están los fallos en la regulación de los 4 M's, y ahí empiezas a hacer los cambios. ¿Ok? Entiendo que sería igual que con cualquier fármaco, pero con el sistema inmune, que de síntomas. Los síntomas se perciben. No significa que vaya a haber cambios internos. La duda siempre es si va a haber cambios internos más potentes, más contundentes, porque los síntomas del paciente se perciben mejor solamente de estar en terapia, y luego al salir de la terapia ya lo percibe más, ya se percibe más cómodo eventualmente, aunque nada haya cambiado. Entonces los síntomas, el paciente lo que va a percibir es esto. ¿Vale? Él no va a percibir si el sistema inmune ha cambiado o no. Va a percibir la recurrencia de infecciones, por ejemplo. Y te va relatando. ¿Vale? Luz de agosto. Hola Luis, ¿cómo estás? Luz, Kine y Osteo de Argentina. Un lugar fantástico. Hemos estado ahí ya este año. Quisiera saber qué me recomiendas para esta paciente. Envío contexto y mediciones de cubios. 47 años, mujer, consulta por migrañas desde hace 15 años, refiere mareos. Desde hace un tiempo que se acentúan más cuando maneja en el colectivo o al mirar al celular. Solamente de leer esto yo ya invertiría aquí, Luz, tiempo en trabajar el sistema vestibular y en trabajar movimientos cervicales, trabajar movimentación de la cabeza. ¿Ok? Y trabajar ahí el laberinto, incorporando algunos movimientos oculomotores, porque está más o menos bien definido el patrón. Refiere que la primera vez que sintió una migraña tan fuerte fue en 2007, cuando tomó un hongo alucinógeno con un chamán, de nombre Datura. Yo no sé por qué la gente se mete en tomar hongos alucinógenos. Pues yo respeto, pero solo no entiendo el riesgo. En 2008 se enferma el papá y muere. Antes de que se muera comienza con ataques de pánico y migrañas, que es totalmente aceptable. En 2010 conoce a su marido, 15 años mayor que ella, de 62 entonces. Refiere narinas tapadas, tiene tabique desviado. Antes del parto solo tenía migrañas en el periodo menstrual, es decir, ya había algún trastorno hormonal antes, que puede haberse potenciado. En el embarazo no tuvo. Se hacía osteopatía fluídica, no tengo ni idea de qué es. Luego de tener a su hija, la migraña aparece en la ovulación.
y en la menstruación. Comenzara con progesterona homeopática. Refiere a hace 2 años, al sacarse sangre, sentir mucho dolor en el lugar de la colocación de la aguja y sufrir síncope vagal. Ok, eso es un T2 mal adaptado. En diciembre de 24, cuando su marido le realizaron una cirugía corazón abierto, durante la internación, que el marido estaba dolorido, ella volvió a tener otro síncope vagal, que también es totalmente aceptable. Probó con muchos tratamientos, 6 meses de dieta antiinflamatoria y no mejoró. Tuvo muchos episodios de ansiedad, fueron está durmiendo mejor, es decir, dormía mal. Va bien de cuerpo, pero cada 2 meses episodio de diarreas, ok, distensión abdominal, bloating, este es un tema. Implante dental hace 12 años, bruxa un poco, no sabe si frecuente dolor, no sabe si frecuentemente, dolor en el periodo y en la ovulación 21 y 25 días, pero regular. Cubios. Frecuencia cardíaca 91, RMSD en 20, sentado. SDNN 38 en supino. Baja a 80 la frecuencia, dirección es correcta. La RMSD responde muy poco, sube a 20,8. La SDNN baja todavía. Entonces tenemos ahí una inversión. T2, respiración 6,6, frecuencia cardíaca 75, perfecto. La RMSD está invertida, baja 18. SDNN ni se mueve, 31,5. T3, 79 de frecuencia. RMSD 19, SDNN 27. En el primer encuentro le hice campos receptores, pero aún me cuesta bastante la interpretación clara. Lo que noté es que los campos trigeminales no iban en la dirección correcta. Le hice el T2 con la 6,6, pero no vi buenos resultados, así que no se la indiqué. Muy bien. Esta semana la veo y probaré suspiro fisiológico. Muchas gracias. Puedes probar suspiros 5546. ¿Vale? Luz. El tema aquí es entender por qué eso está funcionando mal. Entonces, lo primero, yo me detendría un poco a saber si la mecánica ventilatoria es correcta. Si está haciendo ahí el tiempo abdominal, luego el tiempo torácico. Si ella está haciendo esto de manera relajada, si lo percibe bien, si se percibe cómoda, si sabe hacerlo. Ese es el primer punto. Luego, busca verificar si hay resistencia a la caja torácica, si hay algo que le pueda estar dificultando y aumentando el trabajo respiratorio, porque generaría esta inversión de, de respuesta. Y si has visto que el campo trigeminal no responde a la dirección correcta, probablemente yo te recomendaría poner tu atención sobre los campos trigeminales, a ver qué es lo que puedes trabajar ahí para que esto empiece a funcionar mejor. ¿Vale? Entonces prueba el ATM, prueba la boca, prueba las cervicales altas, prueba el ojo y mientras vayas encontrando trastornos, ve corrigiendo. Esto en general suele ayudar bastante. Y luego después de haber corregido esto, vuelve a probar el ciclo respiratorio, mira a ver si esto se regula mejor. ¿Ok? Luego yo echaría un ojo al sistema pélvico, seguramente por el tema de las menstruaciones y por el tema del parto, probablemente hay algún tipo de fallo en el soporte del sistema pélvico que esté favoreciendo esta desadaptación. ¿Ok? Pero vas en buena dirección, felicidades. Alinis. Casos clínicos reales aplicados. ¿Qué es una respiración Wim-Hof y en qué casos se utilizan? La respiración Wim-Hof es una hiperventilación. Hiperventilación consciente. Incluso puedes cambiar el nombre de Wim-Hof para hiperventilación consciente. ¿Vale? ¿En qué casos se utilizan? Bueno, hay gente que utiliza solo para el mantenimiento de la salud, para mejorar la capacidad de hacer apneas. Es una respiración que suele activar el sistema simpático, mejorar la respuesta del sistema inmune. Está muy bien. Si no te entra sueño,
Está muy bien hacerla por la mañana para darte una activación. Dependiendo del contexto, se puede utilizar en algunos casos donde se quiere enseñarle al paciente cómo organizar su experiencia sensorial, porque no sabe sentir bien, no sabe percibir bien, le tiene miedo a todo, pero no tiene una indicación clínica específica. Si tiene esto, haz Wim Hof. ¿Ok? La utilizamos como herramienta para lograr algún cambio, algún resultado en una dirección específica. Y hay gente que le entra sueño. Para quien le entra sueño, le desactiva el rebote del Wim Hof. Suele ser un rebote bastante parasimpático. Yo tuve pacientes, por ejemplo, que hacían Wim Hof antes de dormirse por la noche, pero tenían este comportamiento. Entonces ahí el tema es medir y saber en qué dirección va. ¿Vale? Marco de octubre en interpretación de datos. Día de implementación 15 de marzo. Luis, gracias por esa implementación. Esta clase me ayudó a aterrizar mucho tanta información que ofreces en el taller. Espero que podamos tener más clases de este tipo, que al menos a mí me ayudan a centrarme y dejar de ver tanto detalle y poder ver más concretas las cosas que nos expones en las clases. Esto es importante, Marco, que vayamos más al fundamento, menos al detalle. Con esta implementación me volvió la motivación, ya que la verdad a veces con tanta información no sé qué hacer. Muchas gracias y espero con ansias la próxima implementación. Yo creo que Nola ya se está encargando. Gracias por las palabras, máquina. La idea es esto, es simplificar pero sin perder la base. Mari, de febrero. Mari, 56. Mari es la pregunta. Bueno, paciente, 56 años, dolor crónico, cuello y hombro derecho, 20 años. ACE score de 6, que es eventos adversos en la infancia. Un ACE score mayor que 3 ya supone un riesgo mayor de tener problemas de regulación hipotalámica. ¿Ok? Tienes 6. De niña, violencia física, abuso, 30 años. A los 30 años, mononucleosis. Nunca se recuperó de los síntomas de dolor. Accidente automovilístico, whiplash, diagnóstico de fibromialgia. A los 40, divorcio, tumor benigno en ovario con cirugía, úlcera, operación de la vesícula, todavía con dolor, mucho estrés, un sistema clásicamente desregulado. Problemas dentales a los 50, pérdida de hueso, implante, cirugías, implantación de hueso, imagino. Más cirugías, mucho estrés, muy traumatizante. Meses de antibióticos, analgésicos y esteroides. Separación, mudanza de su hija, ansiedad, diagnóstico de desorden de pánico, síntomas, ahogos, sensación de no poder tragar y picazón en el cuello y pecho de noche especialmente hasta dormida. Toma antidepresivos, no funcionan, con muchos efectos secundarios. Histerectomía a los 52, muchos problemas digestivos, diagnóstico de colon irritable, hernia de hiato, interpretación diagnóstica, hipervigilancia, desregulación por trauma. Pero súper funcional. Personalidad muy vibrante, expresiva, pero le gusta la soledad y estar sola. Y no cambiar rutinas para nada, porque cuesta mucho volver a regularse. Eso es normal. Todo es un trigger. Exponerme a ciertas personas, viajar, cambiar de lugar.
La vida es una lucha constante, no es que no disfrute de nada, pero es muy seria. Todo es súper intenso, aunque no quiera. Tengo pocas expectativas de diversión o planes. Me gusta trabajar y tener siempre los mismos horarios. No me gusta separar de mis animales. Contraindicación, contradicción. Nadie me percibe de esta manera. Lo esconde bien, porque no exteriorizo. Tengo alta energía, aunque siempre tengo mucho dolor. Para el mundo afuera nadie imagina lo que va por dentro. Esto en sí mismo ya cuesta mucha energía. Mis medidas muestran sistema invertido muchas veces. Ritmo cardíaco bastante alto, duermo bien, pero me despierto mucho. Como bien y hago ejercicio regular. Corregí el ritmo circadiano del último año. Estoy reemplazando mis hormonas, pero no absorbo muy bien. Me dicen que el metabolismo es muy rápido y no logro niveles terapéuticos. Estoy intrigada con la respuesta química. He notado que mi respuesta simpática es baja muchas veces en la mañana. ¿Me recomienda que hagas test de saliva a diferentes horas del día? No, no. Te recomiendo que hagas los... Ya tienes ahí la temporalidad de los eventos. Ahora tenemos que sacar la jerarquía de los sistemas, que es lo más importante de abordarse primero. La vía más o menos está establecida. Ya parece que es una vía top-down, ¿no? Por, por el tema de los eventos adversos. Y me faltan los valores. ¿Ok? Y luego ahí es definir un punto, un objetivo, cuál es el principal elemento que podríamos buscar para corrección, que podría influir directamente sobre todos los demás, y a partir de ahí empezar. Entonces, ¿ok? Más pruebas probablemente no te van a generar más información, más allá de lo que ya sabes. Vale, yo ahora me enfocaría en buscar la organización del pensamiento para poder solventar de la mejor manera todo eso. Que eventualmente no somos capaces de hacerlo solos. ¿Ok? Necesitamos de algún guía o algún guión para hacerlo, cuando nos cuesta hacerlo solo. Sonia, de febrero. Hola Luis, estaba viendo el vídeo que hiciste la semana pasada del SNA y terapia manual. Hablas de hay que medir las técnicas que hacemos en terapia manual para ver qué efecto tiene en el SNA. Surge un par de dudas. Dale. Cuando un receptor está alterado o el sistema del paciente está invertido, puede ser que en el momento de estar haciendo la técnica que supuestamente aumenta la actividad vagal, nos pase lo contrario. Claro que sí. Es decir, que baja la actividad vagal, por supuesto. Esto no quiere decir que esta técnica no debamos hacerla. No, no, no quiere decir eso. Es decir, puede que en un primer momento no responda bien porque está hipersensible o alterada la interpretación de la señal, pero después se regule. Así es. O directamente dejamos de hacer la técnica porque no lo acepta el sistema. No, no lo dejamos de hacer. Todo depende del contexto, pero si el paciente no está sensibilizando, si el paciente no está, si no estamos generando una sumación temporal, no, no tienes por qué dejar de hacerlo. ¿Ok? Estamos observando la respuesta y tenemos que modificarla. Y eventualmente hay que estimular para que pueda modificar. Al estar testando a la vez que hacemos una técnica, lo hacemos con elite. Es correcto. Nos fijamos en la HRV suba y la frecuencia cardíaca baje. Que la HRV suba, que la frecuencia cardíaca baje cuando tenemos una respuesta coordinada. Eso es lo que pasa cuando tenemos ciclos respiratorios. Esto sería el comportamiento de la subida de la frecuencia, la bajada de la variabilidad sería el comportamiento de la inspiración, y en la expiración sube a la HRV y baja la frecuencia. ¿Ok? Eso sería una óptima respuesta si queremos estimular el vago, ¿no? Eso significa que el sistema te está acompañando, ¿vale? ¿Qué más opciones se pueden dar? ¿Qué significado le daríamos? Eso solo hay dos opciones. O sube la frecuencia y baja la variabilidad, que es la característica de la inspiración. Y luego la otra, que es sube la variabilidad y baja la frecuencia, que es la característica de la expiración, pero aunque no estés haciendo ciclos ventilatorios
marcados, el hecho de estar respirando, induciría el sistema a esta frecuencia de curva. ¿Ok? Luego puede pasar que uno se mueve y el otro no, se mueve la frecuencia y la variabilidad no, se mueve la variabilidad pero la frecuencia no, que los dos vayan en las direcciones de forma sincrónica cuando no esperamos que esto pase. ¿Vale? Son las otras opciones. ¿Qué significado le daríamos? Depende del contexto. Ahí sin contexto podríamos estar dándole 5.000 significados diferentes. Si tienes un contexto, súbelo a la plataforma y lo debatimos, ¿vale? Si sube la frecuencia y baja la variabilidad, aumento de la actividad simpática. Es así. Podría darse que suba la frecuencia y suba la variabilidad, así como les comenté. O que baje la frecuencia y baje la variabilidad también. ¿Ok? Pero ahí es contextual y tenemos que saber qué es lo que se está probando. Puede pasar, puede. Es un sistema no lineal. Lo bueno, lo bonito de un sistema no lineal es que no puedes predecir respuestas, entonces tienes que probarlas. Pero claro, teniendo en cuenta la cebra, que esto es clave. En la cebra suele estar invertido. En el caballo puede haber alguna inversión, pero el sistema en general se adapta porque está hecho para adaptarse. El tema de la cebra es que ya no se adapta. Jaén, de febrero. Hola Luis, hola Jaén. Dudas generales relativas a la información dadas en algunas clases. Vamos a ver. Periodos prolongados de mi vida en que he estado más ansiosa, estresado, deprimida, he perdido peso. Pasa con muchas personas. Por más que coma, no aumento de peso. Ok. Esto se debe a la presencia crónica de más cortisol en la sangre que impide la acción de la insulina para quebrar la glucosa y permitir a mis tejidos absorber la glucosa. Sí, sí, porque a otras personas les pasa lo contrario. En tu caso, el cortisol, ahí dudo un poco que sea el tema. Probablemente en tu caso, la característica del cortisol es que estás más estresada y estás haciendo dieta y no pierdes nada. Esa es la característica clásica del cortisol. ¿Ok? En tu caso, más estresada, más ansiosa, pierdes peso por más que comas. No aumento de peso probablemente porque aumenta tu consumo energético. Y el cortisol en general hace el efecto. La característica clásica es que haga el efecto a la inversa. No te permite adelgazar. Tu, tu, tu. A otras personas les pasa lo contrario porque algunas otras personas tienen esta característica más clásica, que es ganar peso, porque hay una modificación del ciclo de cortisol, eso sí, que te impide perder peso y acumula grasa, pierdes músculos, ¿ok? Pero en general también comen bastante más sin mantener niveles de actividad más elevados para poder compensar esto, ¿ok? 2. Relativo a la osteopenia y osteoporosis. Está como está, esta, como viste en clases, puede ser debida a estrés crónico. Puede. Pues el cuerpo no teniendo tanto acceso a la glucosa, debido a la presencia de cortisol en sangre, va a buscar energía en los huesos en forma de calcio y entra en un modo de protección. Jaén. ¿Qué es el modo de protección? Yo necesito conservar energía porque se acerca el invierno, entre comillas. ¿Ok? El invierno en este caso es tiempos difíciles. Necesito preservar energía vital. Entonces, ¿de dónde puedo sacar energía sin generar compromisos del sistema vital? De músculos, de huesos, de ligamentos, pero no de vísceras. Y ahí empiezo a acumular grasa y empiezo a consumir estructuras. Pueden haber otras razones para la osteopenia. Pueden haber razones orgánicas, tal cual. Pérdida de carga en los músculos, por ejemplo. Alteraciones hormonales importantes, por ejemplo, la menopausia. La carga en los músculos me refiero a ejercicios de impacto, por ejemplo. Ponerle carga axial en el hueso. Si no hay utilidad, si no hay función para el hueso, el cuerpo empieza a liberar calcio. ¿Ok?
¿ok? Incluso algún patrón de dieta, aunque sea menos frecuente, ¿vale? He oído hablar de los ladrones de calcio, como el café, lácteos, etcétera. Yo no pondría. En algunos contextos el café tal vez te genere algún problema, pero tendrías que tomar 1 litro de café al día para que el café te genere algún problema, ¿sabes? Que no creo que es el caso. Lácteos, bueno, si hay intolerancia a la lactosa, si te aumenta la inflamación o algo en este sentido, si no, no tiene por qué. Igual, tienes que tomar 1 litro de lácteos al día o dos para poder tener efectos tan potentes, porque la dosis suele ser bastante baja. No debería ser potente lo suficiente para generar tantos cambios. No sé si me entiendes. En situaciones de estrés tenemos más sed. Eventualmente sí, eventualmente no. Recuerdo que comentó en clase que eso tenía que ver con la lámina terminalis, pero no llegué a entender el proceso. ¿Sería posible explicarlo de manera resumida? No sé. A lo mejor volvemos a la clase. Échale un ojo. Esto no sé si está en la clase de estrés crónico. Bueno, primero, contexto es el rey. ¿Ok? La gente que cuando está más estresada no toma ni un vaso de agua y no se da cuenta que que no, que necesita. ¿Ok? Porque está más despistada o está más enfocada en, en otras cosas. ¿Cuándo pasa de estar más estresado y haber más sed, la presencia de más sed? Esto en general está asociado, obviamente, al tema del metabolismo de la glucosa. Poniendo en plan sencillo, te sube demasiado la glucosa en sangre, necesitas diluir un poco más la glucosa. Si los niveles de cortisol están muy altos, no te va a permitir absorber esta glucosa. Y el aumento de la glucosa en sangre va a necesitar un aumento del consumo de agua. Entonces simula como si fuera, por ejemplo, un comportamiento de un paciente diabético, ¿vale? Así en plan, intentando hacerlo en plan sencillo. Me acuerdo de que esta información esté en la clase de estrés crónico, pero a lo mejor me equivoco yo, porque también ya no, ya hace tiempo la grabé, puede ser que esté ahí. Pero el mecanismo sencillo sería esto, tiene que ver con la regulación de la glucosa. ¿Ok? Uno de los elementos es la regulación de la glucosa. Al inicio del curso hice una pregunta relativa a glaucoma. Ok. Iba a responder en un próximo live. Si lo hizo, no vi. Mi pregunta al respecto era para saber si puedo intervenir a través del SNA para restaurar el posible bucle que le impide al nervio óptico de regenerarse. Hay algunas investigaciones, ok, que son muy experimentales, pero hay algunas investigaciones que hablan de cambios en la regulación de la vascularización del ojo y en la presión intraocular. Entonces la respuesta en este sentido es sí, es posible influir. No sé si para restaurar, para modular seguramente. A ratos para modularlo mejor seguramente. ¿Ok? Incluso tenemos un alumno del avanzado que con un paciente que está pasando por un proceso de ojo, pero es un proceso autoinmune, eh, que está teniendo resultados bastante importantes con la modulación del SNA. En la clase sobre vías y loops de feedback, mencionas que 25% del vago es parasimpático. ¿Qué es entonces el otro 75%? Es aferente, sensitivo. ¿Ok? Creo que este 25% se refiere a la parte motora parasimpática, así es. Entonces el otro 75% se refiere a la función sensitiva del vago, así es.
pero quería confirmar esto que no me quedó claro al 100%. Es así. El vago, bueno, puede cambiar de autor a autor. Uno te va a decir que es 85% sensitivo, el otro 80 o el otro 75, pero la gran concentración de fibras del vago, la mayor concentración son fibras sensoriales. El vago es un gran sensor del cuerpo, ¿ok? Y un 25% de sus fibras son motoras, entre ellas las fibras motoras parasimpáticas. Tu. Seguimos por aquí. Relativo a mi caso, uno que comentamos la vez pasada, amiga de 42 años con fisura anal reactivada desde hace 2 semanas, ella ya está mejor. Qué bueno. Pues ha estado aplicando la crema, pero aún no está bien. Le comenté que sería bueno un drenaje pélvico y del sistema perineal, como me aconsejaste la vez pasada, pero no encontramos quien lo hiciera. Vivimos en una isla pequeña, con pocas opciones y solo hay una persona que hace drenaje linfático. Pero dice que drenaje perineal pélvico específico no hace. Yo soy masajista y me gustaría ayudarle en este sentido, pero no sé qué debería de hacer más específicamente para regular su sistema perineal, anal, pélvico y gastrointestinal, como aconsejaste. ¿Algún consejo? Sencillo. Trabaja primero como si fueras a hacer un drenaje linfático del abdomen, luego pierde un poquito más sobre las estructuras del suelo pélvico y puedes coincidir los movimientos en el suelo pélvico junto con pequeños tiempos de contracción lenta del periné. Entonces la persona puede contraer el periné y tú le haces una maniobra siempre en dirección craneal, ahí en este contexto, o en dirección a al hipocondrio derecho. ¿Vale? Más que esto, ponerse boca abajo, poner una almohada debajo del abdomen, respirar en volúmenes amplios para hacer con que el abdomen presione toda esta parte abdominal, abdominopélvica para hacer este drenaje. Me pediste que le preguntara cómo eran sus heces en la escala de Bristol. Ella me dijo que nunca son 1, raramente 2. Por general, entre tipo 3 y 5, raramente son 6. Ok, eso es normal. Tengo otra duda relativa a este caso. Sus medidas no parecen mostrar nada alterado, pero al saber que tiene bloating desde hace muchos años, sus heces no son ideales desde hace muchos años también. Sufre de fisura recurrente anal desde hace unos 6 meses. ¿Cómo le hago para saber qué hacer desde la óptica de la lesinia, ya que ya que estos problemas no se reflejan en sus medidas? Entonces, eso sería un loop sin pato adrenal, ¿verdad? Mejorar todo lo que es la función intestinal para que las cacas salgan lo más blandas posibles. Tener una buena posición para la defecación, es decir, poner una banqueta ahí delante del váter, cuando esté en el aseo, para subir las piernas, darle un buen ángulo, ah, un buen ángulo para la salida de las heces, para el ligamento anococcígeo que tenemos y que estén siempre fáciles de salir, ¿no? Que no esté estreñida en ningún momento. Alimentos más ricos en fibras, si no hay contraindicación, un buen consumo de agua y que no permanezca demasiado tiempo en el aseo. Que vaya al váter, al inodoro, cuando sea el momento de defecar y cuando termine, que se levante y salga. Boom. Nada más que esto. Vale, esto ya le va a ayudar bastante. Es un eje sin pato adrenal. Patri, de mayo, en Red Astronómica Central. Entiendo y ya estoy abriendo el campo de mi mirada. En algún momento explica cómo intervenir. Claro que sí. Solo que es más adelante. Pues estás en Red Autonómica Central, estás al principio del curso. Otra. Buenas tardes. Tengo este aparato de biofeedback. A mí me parece que puedo hacer las mediciones con esto y no comprar la banda de Polar. El aparato de biofeedback es el Linear Balance. Si te manejas con él, está perfecto. También tengo el M-Wave Pro. Los dos de Instituto HeartMath. Si te manejas con ellos, perfecto.
Inner Balance iOS, Inner Balance de cable para iPhone, iPad, petismógrafo. Es menos fiable que la banda. Pero si te manejas con ellos, está súper. Ok, utilízalo. Harold, en clase extra de sinergia abdominofrénica. Buenos días, máquina. Observo que existen ejercicios para mejorar, en este caso, la condición de esta patología, pero asumo que habrá muchísimos ejercicios. No tantos. Si es una disinergia abdominofrénica funcional, no hay tantos. La pregunta es, durante el paso del curso aprenderemos ejercicios para implementar en estos pacientes. La disinergia abdominofrénica no es un objetivo nuestro dentro del curso. ¿Ok? Aprenderemos a prescribirlo para diferentes disfunciones, correcto. No es un objetivo del curso. Hablar de disinergia abdominofrénica, como vamos a resolver todas las dudas de disinergia abdominofrénica. Primero, tenemos que saber sacar el diagnóstico. Si es orgánico, si es funcional. Esto ya lo hemos visto. Si es funcional, que es lo que nos interesa, hay una inversión de patrón. ¿Ok? El diafragma se va hacia abajo, cuando debería irse hacia arriba. ¿Y qué tenemos que hacer? Incorporar prácticas para poder restablecer esta buena dinámica. Prácticas de respiración, prácticas de entrenamiento motor. ¿Ok? Pero cuando vemos más de forma detenida el tema de sinergia abdominofrénica es en el avanzado, no es uno de los objetivos del integrativo. ¿Vale? No hay tantos ejercicios así. Dos, veo la importancia de la osteopatía y la manipulación corporal. Me pregunto, acá en Colombia, Barranquilla, yo no he observado a nadie con esa disciplina. La pregunta es, ¿cómo haré yo si necesito apoyarme en este grupo de profesionales para ayudar a nuestros pacientes? Ahí, Harold, en el grupo tuyo probablemente de WhatsApp tienes muchas personas que pueden colaborar de manera online con los pacientes. De hecho, muchos alumnos trabajan de forma online, el paciente se compra la banda. Parece una barbaridad, ¿no? Pues me voy a comprar una banda de pues es una banda de deportistas. No es tan raro que se lo haga. Lo ideal incluso es que el paciente lo tenga para que aprenda a hacer su verificación, su propia verificación. Si el paciente sabe hacerlo, sabrá decirte si está mejor o si está peor y si la cosa va saliendo del- de su eje. Pero a veces, algunas personas a veces ponen mucha dificultad en el tema de la banda. ¿Por qué es una banda? ¿Por qué no sé qué? Pues, no es demasiado caro, no es una gran inversión. Caro de verdad es estar enfermo por demasiado tiempo. Esto es caro. Y buscar profesionales que no tienen ni idea de cómo apoyarte. Esto es caro. Pero hay mucha gente online, ¿ok? Y probablemente hay en Barranquilla, probablemente hay algún alumno que esté por ahí, pero que no esté en tu grupo. Y tal vez en los otros grupos anteriores al tuyo. Entonces, cualquier cosa, envíale un mensaje al soporte para que te pueda ayudar en este contexto. ¿Vale? Muchas gracias, Luis. Saludos cordiales, saludos máquina. Pum. Tenemos más aquí de Harold. Espera. En tutorial Elite y Cubios. Muy interesante esta medición. Me pregunto qué habrá una clase de interpretación de todas las variables que salen, ¿correcto? Las variables importantes sí, que son la RMSD, la SDNN y la frecuencia cardíaca, eso sí. Las demás, como yo explico ahí en la clase de interpretación de datos, nos valen menos o nada. ¿Por qué nos valen menos o nada? Porque en el contexto que utilizamos explican menos el modelo de realidad que la RMSD y la SDNN. ¿Ok? Entonces, yo soy epidemiólogo, como ya lo sabéis. Yo voy a las variables que explican el modelo. Entonces, por ejemplo, yo quiero saber cómo está, si hay una fractura en la columna lumbar. Ok. ¿Puedo pedir análisis de sangre? Puedo, pero
que va a salir ahí probablemente no te va a decir muchas cosas. ¿Puedo pedir una ecografía? Puedes, pero no es el mejor método para hacerlo. ¿Puede pedir una radiografía? Puede. ¿Y voy a valorar los otros dos o considerar los otros dos métodos entonces? No. ¿Por qué no? Porque la radiografía será el gold standard. Entonces nosotros trabajamos mucho en la formación, lo que son las variables que están avaladas para lo que buscamos, ¿ok? Las demás no los detenemos ahí porque no explican nada que nos ayude en este contexto. ¿A cuáles pacientes hay que hacer estas mediciones? O es a todos. ¿Cuántas mediciones se hacen? ¿Cuántas mediciones se hacen? El contexto es el rey, ¿vale? Máquina. Ahí como estás al principio de la formación, es natural tener estas dudas. Además, ¿cómo se maneja administrativamente estas mediciones? Igual, el contexto es el rey. ¿Se facturan a nuestros pacientes las mediciones, costos económicos? Ay, depende de cada uno. Podemos hablar de esto en una mentoría, estaría mejor para que pudieras poner tus dudas y yo pudiera contestar y tú pudieras hacer la tréplica, preguntarme algo más para que pudiéramos construir ahí de diferentes maneras. Hay gente que es dentista, que quien lo hace es el asistente dental. Hay gente que es fisio que lo hace directamente. Hay gente que lo hace la secretaria. Entonces, ahí depende, el contexto depende. ¿Y qué es lo que está buscando? Si es una disfunción, un trastorno T1, T2 o T3. Sobre todo, hay un framework que hemos dibujado ahí en la primera clase, pero sobre todo pacientes que tienen más de una comorbilidad, que se caracterizan por ser pacientes complejos, y pacientes crónicos, que estén en momentos de cronicidad, pacientes agudos, muy rara vez vamos a medir porque el interés en el agudo es bastante reducido. No significa que no haya, si es un paciente que tiene síncopes vagales, por ejemplo, nos interesa el agudo. Pero si no, rara vez lo vamos a medir en una situación aguda, ¿vale? Pero vamos a dejar propuesto como tema para la siguiente mentoría, que yo creo que mucha gente puede beneficiarse y poner otras preguntas a la raíz de lo que vayamos contestando, ¿ok? Porque la consulta donde hay que hacer historias clínicas es un tiempo muy prudencial y además estas pruebas de su interpretación tomará un tiempo. ¿Cuánto sería este tiempo? Hemos hecho el último día de la implementación, no sé si ya está disponible para ti, pero hicimos un día de la implementación del framework diagnóstico, ¿ok? Tiempo mínimo que necesitas son 10 minutos, una toma sentada, una toma en supino. Es el tiempo mínimo que necesitamos, ¿vale? Y la primera consulta, como yo te recomiendo, como recomiendo a todos mis alumnos, la primera consulta te detienes un poco más de tiempo, sube un poco el valor, el precio de la primera consulta. Te detienes un poco más de tiempo, que sea 1 hora y media, 2 horas. Yo para la primera consulta dejo 2 horas. Y ahí puedes colectar una buena historia clínica y ahí puedes hacer todas las pruebas que quieres. Es un poco el tema del hacha. Es el tema del hacha, Luis. Si llevas ahí Si el hacha no está bien afilado, pum, le vas a dar ahí al árbol y estar ahí 3 horas dándole al árbol, intentando cortar el árbol. Todavía si le dedicas 40 minutos a afilar el hacha y en 15 minutos ya eres capaz de cortar el árbol. Esto te ahorró ahí 1 hora, 2 horas de trabajo. En este caso que estamos hablando es el tiempo. ¿No? Nos dedicamos más en la primera consulta y en general tenemos mejores soluciones para estas personas, lo que ahorra el tiempo de tratamiento y la necesidad de estar probando cosas diferentes. Elena, pero esto más allá vamos a desarrollar mejor. Elena del avanzado, en la vía trigémino-vagal. Hola Luis, la contracción del perineo y del transverso es durante la inspiración. Elena, no sé si te refieres a la contracción fisiológica. Si es la contracción fisiológica, el periné debería contraerse en la expiración, ¿ok? Y el transverso igual. Si es, si lo que estás preguntando es movimiento fisiológico, cuando inspiramos, soplamos, cuando se contrae el periné y el transverso, fisiológicamente en la expiración.
¿Por qué en la expiración? Para poder preservar la volemia en el tronco, para no perder demasiada presión en las arterias. ¿Ok? Entonces, cuando soplas, que el sistema, entre comillas, se relaja, el diafragma sube, el perine sube para empujar esta sangre hacia arriba. Cuando inspiramos, se relaja, el diafragma empuja hacia abajo, expiramos. Entonces hacemos este bombeo. ¿Ok? Si estás hablando de la contracción del periné con el objetivo específico de generar una mejor modulación del sistema autónomo, es en la inspiración cuando tenemos la mejor respuesta autonómica. ¿Ok? Ahí a la inversa. Seguimos. Liliana. Hola, profe. ¿Cómo sigue tu dedo? Sigue mal, Lili. ¿Cómo va ese entrenamiento maratónico? El maratónico menos, porque ahora el dedo no me deja. Ahora vamos a Brasil, luego vamos a Colombia, a ver si el dedo se recupera. Paso por aquí para comentarte algo que para mí es es un notición. La paciente de vasculitis, quien consultara en marzo del año pasado bajo amenaza de ceguera, después de haber vendido su auto, mañana irá por su nuevo registro. Fantástico. A recuperar autonomía. Gracias, gracias, gracias por tanto. Como comenté antes, yo creo que fue Jaén que preguntó del ojo, ¿no? Del glaucoma. Lili está en el avanzado. Tuvo resultados muy buenos. Puedes contactar con ella si quieres ahí, pídele el soporte. Daria del avanzado en neurofisiología de la respiración y su papel en la regulación autonómica. Luis, gracias por la clase. Una consulta. En respiraciones bucales se debe recomendar darle suplementos para aumentar la concentración de óxido nítrico. Porque entiendo que en algunos casos la reeducación para recuperar la respiración nasal puede tardar bastante tiempo. Muchísimas gracias, Águila Mayor. Daria, no lo veo necesario. Mientras vayas estimulando poco a poco, el sistema va produciendo lo suyo. ¿Ok? Y el óxido nítrico, ahí estamos hablando del óxido nítrico central, ¿vale? Pero el periférico en sí mismo más o menos se regula solo. Si estás en trabajo de recuperación, yo no veo necesidad de hacerlo. ¿Vale? Probablemente podrás hacerlo bien y le das tiempo al sistema para que pueda volver a responder. No en el avanzado. Hola de nuevo, Luis. Respecto a la pregunta anterior sobre la persona con disautonomía a raíz de una caída de espaldas con 5 años, que ahora lleva marcapasos. Me comentaste que usar la medida del pulso de forma manual. Me gustaría saber mejor cómo utilizarlo. Me preguntabas el objetivo de ella. Bueno, vamos primero. La medida del pulso. Le tomas el pulso aquí o le tomas el pulso aquí y ve haciendo las pruebas o las intervenciones que, que buscas para saber si se está generando un cambio en la intensidad del pulso. Probar intensidad del pulso no es algo fácil, tampoco es científico, ¿vale? Pero cuando no tenemos otra forma de hacerlo, porque ya marca paso, ahí podrás entender si se está generando cambios y cuál es la dirección del cambio. Si le da más potencia al pulso, menos potencia al pulso, si es un pulso más lleno, más vacío. Esto todo se va entendiendo mejor mientras se vaya probando. De hecho, cuando los médicos trabajaban antiguamente sin tantos recursos diagnósticos o cuando no tienen recursos diagnósticos, la palpación del pulso es una de las pruebas utilizadas para saber si hay que derivar a un paciente o tomar alguna acción más urgente. ¿Ok? Elige el pulso y vea por él. Me preguntabas el objetivo de ella. Ella desea poder regular estos síncopes. Vivir con incertidumbre, le angustia, vive sola, es terapeuta gestal y en general tiene una tranquila y dinámica, una vida tranquila y dinámica sin excesos, obviamente.
En principio ella dice que no hay nada concreto que los dispare. A veces empieza sintiendo que no digiere la comida. Le pedí que tratara de escribir las crisis, que recuerde para buscar algo común o ver el plan general. Las preguntas. Si ella tiene que identificar sus patrones, si no, es más difícil ayudarla. Uno, ¿cómo sería el procedimiento de usar la medición del pulso? Lo digo porque entiendo que el objetivo sería ver si aumenta la frecuencia ante un estímulo simpático o se baja ante un estímulo para. Pero lo que me da miedo es el rebote parasimpático que puede provocarle la hiperreactividad en T3. ¿Tiene sentido? Ahí vas a hacer la prueba de los campos receptores para probar eso. Si ella no identifica, no, lo tendrás que ayudar a ella para que lo haga. Y si lo haces en consulta y pasa algo, ya tienes ahí un punto. ¿Ok? ¿Os recordáis que yo les comenté una vez que tenía una paciente que se desmayaba tumbada? ¿Ok? Tumbada, estaba tumbada, se desmayaba. Y cuando le tocaba la zona epigástrica, cuando le tocaba ahí la zona del estómago, empezaba a venir sensaciones, empezaba a cambiar mucho su estado autonómico, empezaba a sudar frío, el sudor frío y todo esto. Y avanzaba más rápido en dirección al desmayo, al síncope. Entonces ahí, cuando yo identifiqué esto, identifiqué que cuando hacía esto, también tenía que pedirle que después de 20 segundos, 30 segundos se pusiera sentada y pues, se pusiera a caminar y que fuera a hacer otras cosas. Y yo ahí salía de esta zona y iba a hacer otra cosa, intervenir de otra forma y luego, si era posible, volvía para esta zona. ¿Ok? Entonces, si ella no sabe, algunas cosas tendrás que descubrir con ella. Lo único es garantiza que esté en una buena posición, que esté segura y que cuando vayas a hacer cualquier cosa, pídele autorización para hacerlo antes, para, para que estés respaldada en la acción terapéutica. ¿Ok? Y puede pasar, claro, siempre puede pasar una reactividad entre tres, pero puede pasar en cualquier persona. En una cebrita puede pasar más, pero si no pruebas no sabes. Es el tema. Lo de no poder medir es porque a priori no habría variabilidad. Eso. Porque hay algún riesgo de usar la banda. No, no hay riesgos. Miramos en Polar y pone que no hay contraindicación. Y igualmente va a consultar. No hay contraindicación. Pero me comentó que cuando hace revisiones le dicen que el uso de marcapaso al cabo de un año viene siendo del 10%. Solo se activa cuando su frecuencia baja de 50. ¿Crees que podría usar y que tendría que tener en cuenta? Utilízalo. Mira a ver si te da una respuesta. En general tiene muchos artefactos y échale un ojo. Mídele. No hay contraindicación. La frecuencia te va a salir. La variabilidad es que está sesgada. Y ahí no sabemos si su frecuencia está bajando de 50, está activado o no. Pero pruébalo. No le des muchas vueltas, porque no merece la pena. Podríamos tener 75 escenarios diferentes que podrían pasar. Más fácil, prueba y mira lo que pasa. Los síntomas que ella tiene de forma permanente, midríasis, la voz debilitada, me dijo que normalmente la tiene más fuerte. En concreto dijo, esta no es mi voz normal. Eso es porque ahora estoy en un momento que no me encuentro muy bien. Sale a caminar y a veces puede caminar 3 horas y a veces con media hora se cansa. Ahí es importante tener una rutina y que entiendas la intensidad de la actividad física que puede hacer sin generar demasiado cansancio para no tener el rebote de después no poder hacer nada por 2, 3 días porque se pasó. Tiene insomnio, está una de las prioridades, aunque no hemos hablado para saber exactamente las características. El sueño es prioridad 1. Hipotensión ortostática. Ahí es importante saber cantidad de agua y de sal que consume al día. Alimentación regulada con un PNI. Bebe agua de mar. Si sigue con hipotensión ortostática, puede ser que beber agua de mar no esté siendo suficiente. Tal vez tengas que entrar con medidas de compresión. Pensaba que la respiración podía irle bien y puede.
ya que ejercicio más intenso no se atreve mucho, porque el último síncope le dio a los 3 meses de empezar a ir al gimnasio, 2 o 3 veces a la semana, y lo relaciona con ello. Bien, aquí ya puedes aprovechar para descontextualizar esto, ¿no? El último síncope le dio a los 3 meses de empezar a ir al gimnasio, es decir, fue al gimnasio por 3 meses y no pasó nada, y en un día pasó. Entonces, ¿por qué lo vamos a relacionar al gimnasio? A veces hacía mucho calor, a veces hacía mucho frío, o el ejercicio había sido muy intenso. Algo pasó, porque si empezó 3 meses después te da algo, es porque no te estaba sentando tan fatal así. Aquí ya puedes ayudarle a desconstruir un poco esta, esta teoría, ¿vale? Y comenta que cuando estudiaba terapia corporal integrativa, hacía respiración circular tipo rebirthing, más de 1 hora de hiperventilación y no tenía problemas. Pero eso fue hace tiempo. No sé si algo ha podido cambiar desde entonces. Claro que sí, se desadapta. Pero es posible que puedas ayudarla a llegar ahí otra vez, si es que llegar ahí es un objetivo. Desde esta perspectiva, si me pudieras concretar un poco, ¿qué crees que podríamos hacer en caso que pueda hacer algo con seguridad? Con seguridad podemos, sin riesgo no. ¿Vale? El riesgo es inherente al procedimiento. Para caminar, aunque fuera muy despacio, hacia un intento de regular estas crisis y qué precauciones deberíamos tener. Entonces, esto que les comenté, esto que te comenté aquí en el recorrido del caso, ¿vale? Y si aún no has valorado bien el sueño, valora bien el sueño. El sueño es prioridad uno. Y encuentra una carga de ejercicios más coherente, mide lo que quieres medir, quítate las dudas, mira a ver si la media de compresión le ayuda más que beber agua de mar. ¿Ok? Y ahí empezamos a dibujar esto mejor, porque para poder controlar las crisis necesitamos saber qué es lo que dispara. Dani, del avanzado. Hola Luis, quería comentar un caso por si me puedes orientar. Venga, paciente mujer de 48 años, es una paciente con una vida top-down y un loop K. Perfecto. Paciente con crisis de ansiedad desde infancia y adolescencia. Ok. Motivo de consulta, dolor en coxis y perianal, dolor en caderas. Antecedentes, cirugía de varices y tiroides en 2007. Medicación para tiroides y colesterol, 2009. Sistema cardiovascular, revisión por sistema cardiovascular, taquicardia en periodo de ansiedad, normal. Sistema gastrointestinal, hinchazón, estreñimiento. Yo aquí ya te diría, aquí hay un punto que tienes que controlar, Dani. Porque esto influye mucho en la ansiedad. ¿Ok? Ginecológico, síndrome premenstrual. Luego lo vamos a ver en el SN avanzado 2, todo el sistema gastrointestinal, ahí las ansiedades. Hay algunas ansiedades que son ansiedades viscerales. Ginecológico, síndrome premenstrual, reglas irregulares y alteradas desde la menarquia, atrofia vaginal por medicación para endometriosis durante 3 años, 2021-24, dispareunia. Este es otro punto que hay que trabajar. Influye muchísimo. Sistema vesical, recurrentes infecciones de orina desde septiembre de 2023. Así que la pelvis entra, el sistema genitourinario entra en la ecuación. Sueño, le cuesta quedarse dormida y se levanta cansada a causa de su estrés. 3 pilares de la construcción del sueño, Dani. Sleep Drive, ritmo circadiano, ritmo ultradiano. Valora los 3, pásale el Pittsburgh Sleep. El Pittsburgh que estamos utilizando sí, el Pittsburgh que estamos utilizando en el avanzado. El contexto es de una persona con crisis de ansiedad desde la infancia. Ok, ahora tenemos que desconstruir esto. Hay las clases de Christian Vargas que puedes echarle un ojo. Problemas familiares con marido e hijos, padres enfermos a los cuales se tiene que dedicar mucho tiempo. Esto genera conflictos con sus hermanos. Además, y lo que más le agobia es la falta de tiempo para prepararse una oposición. Esto le genera mucha ansiedad. Ella es psicóloga social. Okay. El dolor en coxis comenzó hace 10 años con un dolor perianal que apareció en cualquier momento sin tener un motivo aparente.
Estuvo yendo a médicos sin ver nada que le provocase el dolor. Le dieron medicación para endometriosis hace 3 años con gran mejoría, pero se lo retiraron por atrofia vaginal. La llevo tratando 1 año con alivio de estos síntomas a los 2 meses de iniciar el tratamiento, con tratamiento visceral, relajación de la musculatura del suelo pélvico, respiración durante 2 minutos, porque si hacíamos más tiempo le generaba alteración de la curva porque le cuesta focalizar. Me tienes que avanzar sobre esto, Dani. Si no, no seremos más capaces de generar adaptación. Ahí llegó a un plato, a un umbral. Es que avanzar con calma, con seguridad, pero es que avanzar sobre eso. Seguimos trabajando para mejorar su dolor de caderas, cefaleas, taquicardias y ansiedad. La taquicardia es una respuesta. El dolor de caderas no lo tengo claro aún todavía. ¿Dónde? ¿Es lateral? ¿Si es anterior? ¿Cuál es el patrón? En este periodo de tiempo ha tenido infecciones de orina recurrentes. Si ha tenido varices, considera la posibilidad, Dani, de pedirle un ecodoppler pélvico. A ver si no hay varices pélvicas ahí. Ok. Y empezó a ir al terapeuta de suelo pélvico que le recomendé hace tiempo. Ha intentado hacer terapias con psicólogos, pero no encuentra con quien empatice y nota que le ayude. Puede ser visceral. En ese tiempo ha tenido momentos de hipertensión arterial, esto no está bien, en periodos de ansiedad y desajuste de hormonas tiroideas que al final se han estabilizado. Hace un par de sesiones acudió con un dolor de hombro intenso y mantenido durante todo el día, incluso en reposo. Una situación aguda que le generó molestia. Medicaciones han ido variando en función de si estaba en periodos de ansiedad. Importante también, Dani, que vayas apuntando los periodos de ansiedad, la intensidad de la crisis y cuánto tarda para resolverse. Y los gatillos que la han disparado. Tenemos que trabajar sobre los gatillos. La última medición en supino por la mañana no está en proceso de ansiedad. Frecuencia 70, RMSD de 28, SDNN 41. El sistema VAR va acorde a lo esperado con mediciones de supino de estación. Ok. No está en su mejor momento, 28, pero tampoco está fatal. Tratamiento propuesto, respiración 4-4, progresando poco a poco más tiempo. Mira a ver si ella puede tolerar ritmos expiratorios más lentos. Intenta 4-5, 4-6. Para que se acostumbre con la idea del... y a las sensaciones que genera esto. Importante que le hagas un repaso de las sensaciones. Organiza la experiencia sensorial, como dice nuestro profe Cristian Vargas en el avanzado. Esquemita cognitivo-conductual, perfecto, de Eisenhower, principio de Pareto para organizarse el tiempo, ya que el exceso de tareas le genera mucha ansiedad, seguro. Ejercicios de estabilización pélvica. Considera la posibilidad de un Doppler, ahí tal vez nos valga. De todo esto, solo ha hecho respiraciones y actualmente ni eso, ya que está muy volcada en las oposiciones en el poco rato que tiene. Intento negociar con ella y solo le pido, aunque sean 2 minutos de respiración, ya que vemos que la regula mucho, pero me lo rechaza. Ok. ¿Podrías dar alguna indicación o algo que veas que pudiese aportar en este caso, en un caso parecido a esto? Imaginando que ella lo realizase. Sí. Mira a ver, si no le sienta mejor hacer entrenamientos musculares más fuertes, está muy metida dentro, ¿ok? Parece una persona más interoceptiva. Entonces, en este momento, como está metida en el túnel, ella está en el túnel por el tema de las oposiciones. Tú estás intentando sacarle del túnel y ella está en el túnel, no lo vas a lograr hacerlo. Entonces, sin ralentizar la marcha, vamos a ver si podemos incluir algo ahí que a ella le parezca útil y que a nosotros de verdad sea útil. Entonces, tal vez alguna cosa de ejercicio muscular que le haga percibir los músculos, la contracción, la fatiga muscular, le haga sentir más poderosa, tal vez le vaya a ayudar más, incluso generar un rebote tal vez más funcional y le va a ayudar para que pueda mantenerse en el túnel ahora que tiene que mantenerse y que pueda superar todo esto. Y no hace falta que sea un hit, si puede ser hit, bien, pero si no, contracciones musculares fuertes como ejercicios de fuerza y todo esto, con movimientos asociados, nos ayudaría.
Y otra cosa, que yo te iba a comentar otra cosa. Pum, pum, pum. Uy, ya, que lo tenía aquí en la cabeza ahora para hablar de dos cosas. Una era esta del entrenamiento muscular. Y la otra, Luis Gonzaga. Mm, mm, mm. Pídele a ella. No era esto lo que tenía en la cabeza. Luego me volverá. Pero pídele a ella. ¿Cómo ella cree que tú puedes ayudarle más? Tal vez esto sea importante. ¿Ok? Porque ella está en un momento clave. Ahora. Si está muy volcada en las oposiciones, está en un momento clave. Y eventualmente, Dani, lo que pasa es que en algunos momentos no somos capaces de incorporar más tareas. Y todo lo que pedimos para que un paciente haga en casa son más tareas. Te estoy hablando ahora en plan personal, si fuera yo. ¿Ok? Eventualmente podría ser que yo te dijera, mira, Dani, yo no tengo condiciones de hacer más cosas. Yo me estoy ocupando, mi cabeza está llena con tantas cosas que tengo que hacer en mi casa. Puede ser que cuando yo venga aquí tú me ayudes así, 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 aunque yo sepa que esto no es la solución, pero en este momento es lo que soy capaz de hacer. Podría ser, ¿te parece bien? Eso si yo fuera tu paciente, yo a lo mejor te comunicaría eso, pero ella a lo mejor no tiene la confianza para hacerlo o no tiene la seguridad para hacerlo. Entonces, ábrele una puerta, una ventana para que ella pueda expresarse en este contexto. Pídele, ¿qué es lo que crees que yo podría hacer mejor para ayudarte en este proceso de superar esta fase con más satisfacción, al fin y al cabo? Si no necesita, si no hace falta que sea un cacao la vida, bueno, podemos hacerla un poco más manejable, ¿no? Entonces, sacarle un poco de ahí, ponerle esto en contexto para que ella te ayude y ahí te disminuya un poco esta incertidumbre. Intentar aumentar un poco este tiempo expiratorio sería importante. Bueno, yo creo que por ahí. Y que pongas en tu cabeza que tal vez ahora sea el momento que tú vayas con ella en velocidad. Tener nuestros pacientes, a veces, yo creo que es parte también de lo tuyo, Dani, a veces lo que tenemos que hacer es meternos con ellos en velocidad, ¿ok? Como si fueras el entrenador, como si fueras el coach, como si fueras cualquier cosa de un deportista de élite, por ejemplo, que está en un torneo y tiene que ganar el torneo. Y no le puedes decir, cálmate, relájate, desocupa la cabeza. Pues, no, no, no. Tienes que decirle, mira, vamos a hacer lo necesario para que tú puedas superar esta etapa. Y al superar esta etapa, ahí vemos cómo podemos hacer para volver a regularte bien. Otra vez. Pero cuando estés en torneo, en competición, ¡pum! Vamos a por todas, a ganar. ¿Vale? Es lo que yo te recomiendo ahora en este primer momento. Tiene mucha posibilidad y de mejoría, pero necesitamos cuadrar esta expectativa suya con la tuya. ¿Ok? Y yo invertiría ahí un poco más en esta cosa, que sea en consulta, de aumentar un poco el tiempo expiratorio y darle carga muscular para que ella empiece a acostumbrarse con la sensación y todo esto y aprenda a lidiar con esto que está pasando ahora, pero sin tener que ralentizar la marcha porque le está generando ruido, demasiado ruido para el momento. ¿Ok? Esto es fantástico, Dani. Esto es fantástico. Cuando logramos hacer esto es fantástico. Chu, chu, chu. Y listo. ¡Y listo! Terminamos. Muy bien, fantástico, máquinas. Y nos vamos a Brasil, que en 30 minutos tengo que estar en el aeropuerto. Y luego nos vamos a Colombia para el congreso de mi amiga Sandra Valencia Becerra, congreso de odontología del bienestar, hay una revolución para muchos odontólogos. Estoy aquí mirando mis notas del sueño. Alice esta noche me rompió el sueño. Sueño deficiente, bueno, qué bien.
Recomendación para hoy, día de descanso. Muy bien. Bueno, tenemos día de aeropuerto. Con medidas de compresión, obvio, para inflamar menos. Variabilidad más o menos. Ok. Creo en ti. Estoy intentando. No, mentira. Sí que lo creo. Muy bien. Todo ahí. Nos vemos pronto. Allí de Brasil probablemente ya vamos a hacer algún directo. De Colombia seguramente vamos a hacer algún directo. Estéis pendientes. El congreso estará fantástico. Ya sabéis, tenemos ahí temas de bruxismo, dolor crónico, reflujo gastrointestinal funcional, eh, abordaje para la longevidad, mitocondrias, nutrición, eje gut-brain, suelo pélvico, Dani. Ah, yo creo que os vendrá genial como aporte a vuestra formación, todo lo que estamos organizando para el Congreso. Si no estás suscrito, ponte las pilas, suscríbete ya, que yo te espero ahí, ¿vale? Muy bien, voy a terminar de hacer las maletas. Nos vemos pronto. Un abrazo a todos, un abrazo a todas.